por por mi celular. Y bueno, a ver, voy a prender la cámara también. No se me puede apreciar, creo. Bueno, primero que todo, doctora. Para qué quieres tu grabación? ¿Para prensa escrita Ajá, o para radio? es redacción para prensa escrita. Ah, para prensa escrita. Ujú. Ah, ya, entonces lo puedes hacer nomás bien con Con audio. audio, ¿no? ¿Para qué quieres? Bueno, es que en sí también lo que quería es que usted tal vez pueda mandar un saludo porque estamos haciendo un video. Ah, Ajá. el saludo te lo envío, ya. Ya, ok, entonces comenzamos eh, para no quitarle mucho tiempo también. Ok, No te preocupes. listo. En primer lugar, bueno, comenzando con la entrevista, me gustaría saber, bueno, si usted recuerda tal vez la primera vez que habló frente a un micrófono, a un micrófono de radio, ¿qué sintió usted en ese momento? Bueno, la primera vez, en primer lugar, quiero agradecerte la entrevista, Mijael. Estoy bien, ¿no, Mijael, no? Sí. Ya, ahora volvamos otra vez. Mijael Copa, ¿verdad? Ujú. ¿Dónde estás trabajando, Mijael? Ahora estoy en el colegio de periodistas. ¿Haciendo las prácticas o trabajando? Prácticas. Ya está. Ya, vamos otra vez, ¿ya? Ok, Muy buenas noches, Mijael. Para mí es un gusto estar contigo. Gracias por la entrevista. Atenta a las preguntas que tú quieras hacerme esta noche. ok, muchas gracias, doctora Mapi. Igual, de la misma manera como buenas noches. Y bueno, la primera pregunta es, si recuerda usted tal vez la primera vez que habló frente a un micrófono de radio, ¿qué sintió usted en ese momento? Mm. Bueno, yo te voy a decir que el micrófono de esta niña me ha encantado. La primera vez que agarré un micrófono fue a los 3 años. A los tres. Tenía 3 años, estaba en inicial, esa fue la primera vez que tuve contacto con el micrófono y desde ahí me enamoré. La primera vez que entré a una radio fue a Radio Nacional de Tacna, yo soy tacneña, y fue a los 13 años. Fue la primera vez que era un programa de jóvenes, entonces estaba yo en el colegio e invitaban pues a los chicos que estábamos en el club de declamación, en el club de teatro, el colegio, y nos invitaron a Radio Nacional, y bueno, ahí me enamoré, me gustó la radio, y de pronto ahí empezaron a grabar algunas cuñitas, algunas cositas, ahí empezó y fue una emoción muy grande. Yo siempre he dicho que soy una apasionada por la radio, me gustan todos los medios, ¿no? En primer lugar me gusta la radio, la prensa escrita y el final de televisión, pero lo que más me atrae siempre fue la radio y la prensa escrita. Claro. ¿Usted recuerda tal vez algún programa con especial cariño, algún programa radial que tal Uy, vez... uy, tantos programas que he hecho en mi vida, han sido tantos programas. Um, desde las noticias, ¿no? Me acuerdo de que estaba en el noticiario y ahí teníamos que ir un poco a reportear, un poco narrar las noticias. He tenido ese contacto. En cuanto a programas musicales, a ver qué programa, me haces pensar. Mm, Me gustaba mucho el programa que tenía en Radio Fidelidad, que se llamaba Sentimientos, que iba en la noche, y qué manera de tener tanta gente pues enamorada de la radio, ¿no? Y del programa. Y me gustó mucho ese programa. Luego, otro programa que me gustó mucho fue un programa que primero me lo impusieron, ¿no? Porque yo ni pensaba que era de esa índole el programa, pero luego me terminó gustando y gustando mucho. Se llamaba Esta noche la paso contigo. Era un programa de puro bolero. Me acuerdo que ese programa me dijo el padre Eloy Arribas Lázaro en Yaraví, me dijo, ay, Mapi, tienes que hacer ese programa. Y me dio un semejante libro, Los 100 años del bolero, pues para que me empape. Y ahí empecé, ¿no? El programa ha estado cuántos años. Ay, años, de verdad, a ver, déjame ver, unos 8 años. Haciendo ese programa que iba de 8 de la noche hasta casi las 10 de la noche en Yaraví. Se llamaba Esta noche la paso contigo. Me acuerdo de ese programa, otro programa que me gustó mucho, fue también un programa que hacía en Radio Hispana, que ya no está, y que se llamaba Aquellos Años. Un programa muy bonito, de pura música del recuerdo, de música de aquellos años, y era muy hermoso tener ese contacto con el recuerdo de la música, con el recuerdo de tantos cantantes del ayer que fueron y que siempre serán. Tuve algunos programas también muy musicales en Nevada, unos
los fines de semana que eran más juveniles. Bueno, he estado en muchas radios, la verdad que he pasado por muchísimas, me haces recordar, Miguel, he pasado por muchas radios, por muchas emisoras, y guardo un recuerdo muy cariñoso, muy profundo de ellas. Puedes imaginarte que cuando yo recién llegué a Arequipa, cuando llegué a conocer Radio Landa, lo conocí a Max Landa, y también tuve mi programa ahí, El Expreso de las 8, y tuve el contacto pues con, los locutores, ¿no? Que lamentablemente ya no están, yo ya los conocí bastante mayores, y ya no están, pero guardo un bonito recuerdo de otros que están, ¿no? Que los recuerdo como Robertita Mora, que ahora tiene, creo que es la dueña de Radio Amor. Luego también estaba, estaba colegas de que estaba Walter Riveros, eh, estaba, ¿quién era mi operador? Dios mío, era Víctor Lalo Chicata, también de Radio Holanda, gente que ya tenía muchos años, ¿no? También ha estado nuestro amigo Ordóñez de la Escuela de Líderes, ¿no? También él estaba ahí en la radio. Y tuve la oportunidad de conocer a mucha gente muy bonita, muy agradable. Con algunos hasta ahora nos comunicamos, y como no, yo recuerdo con mucho cariño aquellas épocas de adolescencia y de juventud, cuando hacía radio, Miguel. Claro. Eh, y como, bueno, ¿cómo era la niña o la joven Mapi en ese entonces? O sea, el contar ya que tal vez usted en la juventud o en la adolescencia ya soñaba tal vez con hablarle a la gente a través del micrófono. Mira, yo siempre he dicho que yo era una chiquivieja, ¿no? Tenía como 15 años, 16, 17, 18 años, y por el contacto que tenía con los locutores tan añejos, por el respeto que se tenía al micrófono, ¿no? Que ahora lamentablemente ya no se tiene, ¿no? Cualquiera agarra el micrófono, cualquiera dice a veces muchas sandeces en el micrófono, y eso me molesta, me incomoda, ¿no? Siempre digo que el micrófono merece respeto, ¿no? El micrófono, la cámara, ¿no? La pluma merecen respeto, hay un respeto al público, ¿no? Claro. Y había mucho respeto al público, no podíamos entrar a la radio en ese entonces sin guiones, no podías sentarte a improvisar. Me enseñaron así, me enseñaron de la vieja escuela, estuve en contacto con locutores muy antiguos, ¿no? Y había mucho respeto al micrófono, ¿no? Tú tenías que hablar con propiedad, tenías que producir tu programa, la producción radiofónica, y tenías que hacer todo eso. Entonces yo siempre me sentí muy comprometida a la radio. La radio siempre ha involucrado mucho tiempo, había que hacer producción, pero un programa de 2 horas había que producir pues otras 2 horas más, ¿no? Entonces un programa de 2 horas te tomaba como 4 horas, 2 al aire y 2 para producirlo, para hacer el contenido. Así se trabajaba. Extraño, que si extraño el micrófono ahora, a veces me preguntan, sí, como no lo extraño, pero me he dedicado a la vida universitaria, y el consuelo siempre es estar con ustedes que han sido mis estudiantes, que son mis estudiantes, poderles un poco compartir aquello que aprendí, pues eso también me llena de mucha satisfacción, no estar en el laboratorio de radio. Yo les digo como en la radio a los chicos, sentarnos ahí, tomar el micrófono, hacer programas. Para mí es maravilloso, me llena de muchísima satisfacción estar con mis jóvenes estudiantes ahora en esta parte de mi vida, que es la otra vida, ¿no? Pero que recuerdo con mucho cariño aquellas etapas gloriosas, ¿no? De la radio, de la locución, de aquel periodismo que hacía entonces. Claro, de hecho, sí, recuerdo bastante también una de las anécdotas que nos contaba, era que muchas veces cuando usted salía al aire y tenía una voz demasiado marcada, por decirlo así, y que en sí los oyentes muchas veces creo que llegaban a su radio, si no me equivoco, y esa es una de las experiencias que de alguna manera siempre me voy a acordar por el hecho de que eso fue como que el inicio para comenzar a impostar la voz, ¿no? Para tener ese tipo de voz. Así es. Sí, tienes mucha razón, porque había que impostar mucho la voz, y cuando tú tienes 18 años, bueno, es una voz bastante joven todavía, y había que impostarla, ¿no? Entonces había que impostar una voz mucho más seria. Imagínate, va este programa de boleros, ¿no? ¿Yo cuántos años tendría entonces? Tendría unos 19 años, y hacer un programa de boleros, que era un programa ya para gente adulta, ¿no? Para gente grande. No era tan fácil primero, porque tenías eh, que sintonizar con la gente, con su gusto, que te conozcan. Y eso es cierto, si yo les cuento a veces siempre, ¿no? Porque la radio es creatividad, la radio es imaginación, ¿no? Y la radio imagina,
a su locutor o a su locutora favorita, lo imagina de tal forma, de cual forma. ¿No? Y claro, cómo no, iban a la radio, ¿no? Los más felices siempre eran mis compañeros, porque siempre la gente va, tienes tus radioapasionados o radioapasionadas que van, que quieren conocer al locutor, que te llevan al cualquier detalle, una florcita, un dulcecito, que quieren conocerte, que quieren hablar contigo, ¿no? Claro. Bueno, pues cuando conocían a la persona que hacía el programa de boleros, pues era muy joven, ¿no? Y me acuerdo que eran señores ya mayores, ¿no? Claro, respetuosos, ¿no? Amantes del bolero. Ujú. Y me acuerdo que me decía, ah, yo te imaginaba, ay, pero si eres una niña, yo te imaginaba mayor, ¿no? Y bueno, esas cuestiones tan simpáticas que nos pasan en las redes, y a veces yo les cuento eso y entre otras cosas más, ¿no? Porque los oyentes tenían la costumbre hasta ahora, ¿no? Van a la radio, quieren conocerte, quieren saludarte y no se les puede negar, ¿no? Y quieren hablar contigo. Y bueno, tú tienes que salir, saludarlos, después del programa salía, me esperaban, después del programa tenía que saludarles, ¿no? Y conversar con ellos. Ha sido momentos maravillosos, ¿no? Momentos únicos, ¿no? Mm. De gente tan joven como yo, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo de Fidelidad, pues éramos todos bien, bien jóvenes, teníamos 17, 18, 19 años, ¿no? Y había voces tan lindas, ¿no? Tan lindas, ya, compañeros, por ejemplo, una voz preciosa, Percy López, ¿quién más estaba en ese entonces? Estaba también Larry Carvajal, que era un poco mayor, nosotros tenemos un poco de respeto porque era el mayor de todos nosotros, estaba Wilber Visa, tanta gente bonita, ¿no? Y también con personas maravillosas, ¿no? Estaba el doctor Gustavo, era el director, el doctor Gustavo Quintanilla, ¿no? Un señor. Entonces, he tenido la suerte también de conocer a personas muy bonitas, muy lindas en la radio y aprender mucho de ellas, de su experiencia, de su pasión por la radio, de su energía, ¿no? De cómo conectar. Por ejemplo, el padre Eloy, ¿no? En Yaraví, ¿no? Era un sacerdote que no parecía sacerdote. Yo siempre tengo gratas experiencias con él, ¿no? Que la primera vez que me llaman, ¿no? Para Yaraví entro y siempre lo cuento y digo, lo encuentro a él y le digo, buenas tardes, señor, estoy buscando al padre Eloy, ¿para qué lo buscas? Me dice él, ¿no? Porque yo siempre imaginaba con sotana, ¿no? Al padre. Pero no estaba con su jean, con su saco, sentado ahí, sus zapatillas. Entonces yo le digo, busco al padre Eloy Rivas. Y él me dice, ¿y para qué lo buscas? Bueno, le dije, es que me han llamado para un programa y estoy viniendo. Ah, ya. ¿Y tienes mucha experiencia? Sí, le digo, sí, empezaba muy joven, empezó a contarle todo, ¿no? Bueno, le digo, pero yo quiero hablar con el padre. Le dije, si usted me permite, me puede llevar. O sea, ahorita te voy a llevar, pero cuéntame un poquito más en qué radio has estado. Y le empezaba a contar, ¿no? Yo pensé que era el jefe de programación de la radio. Y luego le digo, pero ya, quiero hablar con el padre. Le dije, porque me ha dicho a las 5 y ya son 5:30. Es que estaba ocupado. Y luego volteé y me sonríe y me dice, ¿a dónde vas? Le digo, me han dicho que está en el tercer piso el padre. Y me dice, ah, no, el padre está en el primer piso, estás hablando con el padre Eloy Arribas Lázaro. Había sido el sacerdote él, ¿no? Pero como te digo, pues todo es era un tipo genial el padre Eloy, ¿no? Era un hombre muy visionario. Y también pues uno aprende mucho de ellos, ¿no? Tantas cosas bonitas que vas aprendiendo de la gente en la radio, es muy bonito. Y mira, así como jugando, pues me quedé mucho tiempo, en Yaraví casi 10 años me quedé ahí, ¿no? Y bueno, lamentablemente el padre ya falleció, pero creo que eso nos marca, nos queda en el recuerdo porque él fue un hombre que respetaba mucho los medios de comunicación, respetaba mucho la radio y siempre se preocupaba porque los programas tengan calidad, ¿no? Calidad en la programación y eso también me marcó muchísimo profesionalmente, ¿no? Yo siempre tengo que agradecer a las personas lindas a las que he conocido y que te van marcando en la vida, ¿no? Y son experiencias maravillosas, mi estimado Mijael. Claro. ¿Y usted cree que su familia entendía la pasión que usted sentía por la radio? Es decir, No, ¿no? no, porque nadie en mi familia era locutor, ni locutores, nadie era periodista, al contrario, miedo, ¿no? Porque dicen, tan jovencito en la radio, ¿no? Cuidado, que la radio es un mundo de tentaciones, muchos medios, mucha situación, tantas cosas, ¿no? Claro. Pero tal vez recuerde si algún miembro de su familia le escuchó tal vez por primera vez en la radio. Ah, sí, sí, mi mamá que ni sabía que estaba en la radio porque como no estaba, a veces los papás no están muy de acuerdo, ¿no? Te dicen, termina usted el colegio bien, vaya a terminar el colegio, vaya pensando en la universidad.
y siempre te pueden decir no hay distractores, ¿no? Claro. Y bueno, y me acuerdo que mi mamá una vez me escuchó y yo me acuerdo que me cambiaba el nombre, pues, ¿no? Me cambié el nombre, ¿no? Y mi mamá ahora la radio y me decía, y venía y me decía, tú has estado en la radio, ¿no? ¿Yo? Sí. ¿Y cuál era el nombre que usted, bueno, por el cual, Ay, por el me cual acuerdo que optaba? tenía tantos nombres, tenía una serie de nombres, ¿no? Hasta que no podía, pues le dije, me gusta la radio, pues, desde el colegio estoy en la radio, desde el colegio se estaba en la radio, sí, porque salíamos del colegio y pues yo me iba a la radio, ¿no? Del colegio me iba a la radio, estaba cerca de la radio y me acuerdo de que íbamos a grabar las pastillitas, ¿no? Las pastillitas, que los poemitas, que esto, que el otro, que la publicidad íbamos a grabar. Y tenía otro amigo más que estaba también salía del colegio y así empezamos, ¿no? Y así empezamos, pero ¿qué no podía decir con los papás? Porque los papás te decían, ¿a dónde vas a ir? Y me gustó inmediatamente acá en la casa, ¿no? Entonces yo decía, ¿por qué vienes a esta hora? Es que he estado ensayando en el teatro, decía, ¿no? Porque como tenía toda la vida ocupada, he estado ensayando en el club de declamación. Y la que sabía era mi profesora, ¿no? Mi profesora me decía, ya corre, me decía, pero vienes rápido, sí, 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 muy rápido, voy y vengo, la radio quedaba muy cerca. Esas experiencias tan bonitas, pero eh, con una responsabilidad y con un amor por el río muy sano, ¿no? Muy sano y muy bonito. Esas travesuras de jóvenes, todas mis travesuras no eran esas de que te sales, de que te escapas a las fiestas, no, no eran ese Claro. tipo de travesuras, de escaparme en la radio, que era lo que me encantaba, estar en la radio, escribir, también escribía mis poemas, había, me acuerdo que el diario Correo, había el club del poeta joven, ¿no? Y ahí escribía, o sea, esas eran mis pasiones, ¿no? Por eso me decían, eres una chiquivieja. Entonces, bueno, yo pasé así la vida, ¿no? Y esa ha sido mi pasión, ¿no? Una vida muy tranquila, una vida muy bonita y con mucha gratitud hacia los medios de comunicación, ¿no? Claro. Especialmente la radio. Claro, usted de hecho me comentó que si tal vez en algún momento, bueno, le hacían la pregunta si es que en algún momento, bueno, si es que en algún momento usted volvería a la radio. Pero y la cosa que yo quisiera preguntarle, si pudiera revivir al menos un solo día de carrera radial, ¿cuál elegiría y por qué? Si podría elegir algún momento en la radio. Ajá, Uy, no, un eso está día. difícil. Elegiría todos los momentos, porque cada momento de mi vida fue muy especial. También estuve en Radio San Martín, ¿ves? Me ha hecho recordar, es que estaba en tantas radios. San Martín me encantaba porque tenía una sala de grabación espectacular. Y me recuerdo que me hacían grabar un montón de cosas que hasta ahora a veces escucho alguna de, veo de algunas de cuando tenía 20, imagínate hace cuántos años atrás, hace 20 años atrás, y utilizan todavía mis cuñas en Radio San Martín que guardo con mucho cariño. Yo creo que todos los momentos, cada momento ha sido único y especial. Cada momento ha marcado aquellos espasmos a los que yo llamo felicidad, esos espasmos de buenos momentos, aquello que yo llamo felicidad, tuve muchos espasmos de buenos momentos en la radio, momentos fantásticos y bonitos, porque la radio te transforma a otro mundo, ¿no? Claro. La radio te hace vivir un mundo maravilloso y glorioso, ya sea de la música, ya sea de la noticia, ya sea de la información, ya sea del análisis, el tratamiento informativo. La radio te hace vivir, entonces es difícil que yo te pueda decir, este fue el momento más bien, no, yo tuve muchos momentos maravillosos, ¿no? Muchos momentos muy felices en la radio. Claro, la trayectoria, claro, ha sido amplia, ¿no? En sí, por ejemplo, ¿qué transformaciones en la radio ha vivido usted tal vez en carne propia? ¿Cómo ha manejado la transición tanto de lo que era a la radio digital? Y si tal vez en algún momento sintió ese tipo de resistencia o esa emoción, tal vez por los cambios que se avecinan, ¿no? Más que todo ahora que la mayoría, ya casi todo es digital, por decirlo así. Mira, yo sé y aprendí que lo único permanente es el cambio, siempre se los he dicho a ustedes. Lo único permanente en las organizaciones, en las empresas, como en la vida, lo único permanente es el cambio. Y resistirse al cambio es el peor error. Nunca me he resistido al cambio. Yo no sé si a ti o a qué grupo les mandaba, les decía, por favor, vean a leer quién se llevó mi queso, ¿no? Porque es un libro muy interesante, lo recomiendo para la gente joven y para toda la gente en general, ¿no? Es un poco a veces que nos resistimos al cambio, ¿no? Queremos siempre el queso viejo, ¿no? Y no queremos probar el queso nuevo.
o a veces nos conformamos con el queso viejo, como bien dice el libro, y no salimos en busca del queso nuevo. Nunca me he resistido al cambio, fíjate, jamás. Y es cierto, me haces una pregunta bien interesante. Mira, yo he tenido la suerte de conocer aún las discotecas de aquellos años en la radio. He tenido la suerte todavía, aunque ya no se usaban, pero todavía llegué a conocer la inmensa discoteca que tenía Radio Holanda, Radio San Martín, también estuve en Radio Arequipa, lo conocí el tío Guido de Rivera, ya estaba ya bastante mayor, pero tuve la suerte de conocerlo, me acuerdo que me decía, ¿puedes un ratito leer la publicidad conmigo? Porque no era la publicidad grabada, ¿no? El tío Guido no grababa la publicidad, era así estilo Ferrando, ¿no? Con sus papeles ahí, me acuerdo que tenía la mica ahí, los papeles de la publicidad, y ya, bueno, todos grababan la publicidad, ¿no? Ya trae ese tipo que la publicidad se grababa, pero él no, y a mí me daba mucha curiosidad, ¿no? Su forma, y un día fui a verlo cómo hacía el programa él, porque era un ícono yo cuando era chiquita, en onda corta, en onda larga, perdón, escuchaba Radio Arequipa, ¿no? Mi abuelita me decía escuchar Radio Arequipa en Tacna, salía en onda larga y lo escuchaba el tío Guido, ¿no? Y me parecía muy simpático los programas que hacía, decía, me gustaría conocerlo, ¿no? Y cuando vine acá, yo estaba haciendo el programa Radio Holanda y quedaba muy cerca, porque recordamos que Radio Holanda quedaba en la calle Sucre frente a la Sociedad Eléctrica, ¿verdad? Y bueno, y yo quería conocerlo al tío Guido, entonces fui a verlo, ¿no? Y me resultó mucha curiosidad cómo leía la publicidad en papel, porque no grababa, toda la publicidad la leía, ¿no? Y me recuerdo de que Percy alguna vez, Percy Zúñiga, el hijo del señor Rufino Zúñiga, que más o menos parece la edad de mis padres, me decía, hijita, ven, mapicita, me decía, ven, puedes grabamos una publicidad, y a veces alguna vez grabamos la publicidad, y yo lo miraba al tío y me llamaba, me decía, te escucho grabar, tienes bonita voz, ¿quieres leer conmigo la publicidad? Ya, tío, le decía yo. Y empezábamos a leer el tío Guido, y yo leía, para mí qué honor, ¿no? Haber leído con él sus publicidades alguna vez, sí, tuve esa maravillosa suerte. Entonces, sí, fíjate, yendo a tu pregunta, y conocí ahí el auditorio de Radio Arequipa, el auditorio inmenso que tenía Radio Arequipa, su discoteca fabulosa que tenía Radio Arequipa. Conocí la de Continental, he conocido la de Landa, he conocido la de San Martín, de esas radios pues pioneras en Arequipa, ¿no? Y sí, he llegado a conocer esas radios. Alguna vez he agarrado este disco de carbón, ¿no? Lo he tocado, el disco de carbón, he tenido ese privilegio de tocar los discos de vinilo, ¿no? Entonces sí he conocido ese mundo, ¿no? Esa radio añeja, el disco de vinilo de 33, de 45, ¿no? He tenido ese privilegio todavía de conocer, que ya estaba un poco desapareciendo esa transición, porque la radio, olvídate, la radio tiene una data desde 1920, claro, dicen, ¿no? La radio cumple 100 años, yo digo siempre 100 años y más, justo vamos a hacer un conversatorio que están todos cordialmente invitados para hablar acerca de los más de 100 años de la radio, un conversatorio que va a ser el próximo jueves en el auditorio Linares de Sol, y van a estar personas muy ligadas al mundo de la radio. Entonces me gustaría que puedan ir, la entrada es completamente libre, es una conversa para contar la evolución de la radio, cómo ha sido, cómo han visto ellos, que han sido pioneros, eh, pasar la radio aquí en Arequipa. Porque mira, yo digo siempre un poco más, porque la radio estaba con sus sonrisas y coqueteos desde 1920 en el Perú. 1923 ya habían los radioapasionados, ¿no? En 1925 se crea la Perú Broadcasting, ¿no? Y luego se hace OAX, 1925 se forma la primera radio, OAX. En 1926 OAX se va, ¿no? Porque eran inversiones de extranjeros, ¿no? Y se va, y también de peruanos, pero se va, no les dio resultado por cuestiones de la crisis económica, social, política que vivíamos en ese entonces en el país, se va. Y luego en 1927, pues OAX pasa a ser Radio Nacional del Perú. Claro, se inaugura muchos años después, como 10 años después, Radio Nacional del Perú, pero más o menos esa es la historia, ¿no? Y aquí en Arequipa ya había pues la radio desde 1926, ¿no? Con la 3OA y 2OA eran las primeras radios, ¿no? 1926. En 1930 ya viene Max Landa, ¿no? Que instala su transistor, su primera emisora, la primera radio acá en su casa, en el patio de su casa, que era justamente frente
a la Sociedad Eléctrica, ahí en la calle Sucre, frente a la Sociedad Eléctrica, ahí era un portón inmenso, entrabas y él por primera vez en 1930 instala la radio, que en ese entonces se llamaba Radio Sur, y en 1932 ya de Radio Sur pasa a ser Radio Landa, ¿no? Sí. Y ahí y eran los programas 1930, Arequipa, Mijael, no tenía luz, ¿no? No había la luz, ¿no? No Ujú, había luz en ese entonces. ujú, Y solamente había luz en algunos sectores, ¿no? El privilegio de Mercaderes, Santo Domingo, ya, y algunas otras calles más por ahí, pero no había luz. Y si había luz, había de 6 de la tarde a 10 de la noche. Entonces la radio solamente podía salir en esa hora, ese era un problema. Y el otro problema, ¿cuál era? De que para escuchar la radio tenías que tener el equipo de la radio, ¿no? Semejantes radios que habían antes eran inmensas, ¿no? Y ahora cuando es la radio de mi abuelita, que era inmensa esa radio, ¿no? Y bueno, pero toda la gente no tenía pues la disponibilidad económica. Estamos hablando de 1930. Acordémonos, ¿no? Un poquito de historia de Perú. Acordémonos la crisis en la que vivíamos. Entonces había muchísima crisis económica y la gente no tenía la disponibilidad económica como para poderse comprar pues un aparato, ¿no? Para poder escuchar la radio, no podía. Lo que hacían, había dos formas, solo los privilegiados, la gente que tenía un poco más de solvencia económica, pues podría comprarse el aparato de la radio. Pero, ¿qué hacían? La radio por eso tenía auditorios, porque la radio se hacía en vivo. En los auditorios la radio se hacía en vivo. Iban a... ¿Y quiénes han sido los primeros locutores, no, en la radio? Porque no había ni escuela de ciencias de la comunicación, no había escuela de periodismo, estamos hablando de 1930. ¿Y quiénes eran pues los locutores entonces? Los locutores eran los actores y las actrices, era la gente que hacía teatro, que de alguna manera ya había trabajado la voz. Con ellos empezamos haciendo la radio. Lo que hacía, los llevaban a estos actores y actrices a la radio y los hablaban. Pero no solamente eso, se hacían las radionovelas, ¿no? Y las radionovelas se hacían ahí en vivo, ¿no? Como una especie de teatro, ahí en el teatro de la radio, para eso hacía el teatro, porque la gente en la época de la programación, ¿no? Decía, 6 de la tarde empieza la programación y toda la gente iba entrando al auditorio, ¿no? Para escuchar la radio, para mirar cómo se hacía las radionovelas, y había estaban los micrófonos y hablaban y se transmitía. Entonces, los que podían iban a la radio, o los que no tenían de repente el aparato para poder escuchar la radio, pues iban al auditorio, ¿no? De las radios y se sentaban ahí y podían disfrutar de la radio. Y los que tenían la radio, ¿no? Pues se juntaban a las 6 de la tarde, era una situación muy bonita, era todo un tema, ¿no? Escuchar un programa de la radio, porque la familia, los amigos, se iban a donde el compadre, la comadre, el hermano que tenía radio. Se sentaban en torno a la radio, se tomaban un tecito, un cafecito al lunch o la cenita y se ponían a escuchar la radio, ¿no? Ese era el divertimento en los años 30, 35, 40, ¿no? claro. 45. Y eso es, ¿no? Después ya, luego vino Radio Arequipa, después ya ha estado Radio Universidad, ¿no? Después ha venido Continental, y bueno, ya toda la data de todas las radios pero esas han sido las pioneras, ¿no? Y entonces esa era la forma. Y por eso te digo que yo he tenido la oportunidad de conocer todos estos discos. Cuando yo entré a Fidelidad todavía se utilizaba el disco de vinilo, todavía se usaba el disco de vinilo del 45. Yo me acuerdo que para que no salga el gato, que era no soltarlo así, ¿no? Teníamos que darle así una vuelta, sostenerlo ahí con los dedos. Y esta canción, decíamos, la soltábamos para que no se siente ese gato. Si lo soltabas tú, si ponías tú la agujita y lo soltabas de frente, salía un ruido espantoso. Pero si tú le das la vuelta, seguramente me estarán entendiendo los radiooperadores que también a veces me operaban. No teníamos en ese tiempo radiooperador, ¿no? El locutor era el locutor y teníamos nuestro radiooperador. Me acuerdo que hay un saludo especial, si ojalá que esté viendo Grover Pereira, mi operador, ¿no? Y él le encantaba que le diga chocolate, ¿no? El chocolate era mi operador. Y Grover Pereira, me acuerdo que tenía que hacerlo, ¿no? Y a veces le soltaba el gato, le decía, has dicho soltar el gato, que era un escándalo, pues tenía que ser limpio, y perdón, se me ha ido el dedo, que eso, que lo tenía que sostenerlo bonito y soltar. Entonces todavía yo llegaba a disfrutar de, de esa música. Me acuerdo que todavía estaba el LP de Luis Miguel, que era todo un boom escuchar a Luis Miguel, el LP que nos los abrazamos, que ya pasó eso, pero ya estaba el cassette, ¿no? Que era más contemporáneo pues a lo que eran los discos de vinilo, estaba el cassette.
pero no sé si tú hayas llegado, de los que hemos estudiado todavía, teníamos las reporteras que eran de este porte y eran pues con el cassette, ¿se recuerdan, no? ¿Y qué hacíamos, no? Con el lapicero hacíamos esto porque a veces nos enredaba la cinta y empezábamos a Sí, hacer así, ¿no? Para que no se enrede la cinta y acomodarla a la cinta, ¿no? Entonces toda esa transición y para mí era pues genial, ¿no? Ya después llegó pues, me acuerdo que llegó el CD, ¿no? Que había que tenerlo también con mucho cuidado, o el Minidix, que casi no ha habido, solamente, ¿dónde, en qué radio se ha visto el Minidix? Creo que lo ha tenido San Martín y lo tuvo también Yarabí, el Minidix, ¿no? Uy, que tenía un almacenamiento, un sonido limpio también, o también las grabaciones que hacíamos en esas cintas, ¿no? claro. Que era fabuloso, ¿no? Nunca me he podido resistir el cambio, ¿no? Y ya luego vino pues toda la etapa de la nueva tecnología del Winamp, de reproducir la música ahí en la computadora, ¿no? Entonces ya cada vez necesitaba yo menos del radiooperador, porque ahí ya empezamos a que tú hablabas y te radiooperabas solo, porque estaba ahí las cuestiones, la mezcla, la computadora, programabas la publicidad, toda la música y salía, ¿no? Entonces ya no había necesidad de los radiooperadores, ¿no? Porque ya no tenía ese protocolo, ¿no? El radiooperador en su cabina, el locutor en la otra cabina, ¿no? Las señas que había para la locución, que estaba de repente que corte, ¿no? Que ya basta, que baje el volumen, todas las cuestiones que aprendemos y que les enseñan los estudiantes y que de repente ahora ya no es tan frecuente, ¿no? Porque todo lo hacemos a través del computador y todo. Entonces tú me dices si me resistió el cambio. No, a mí me pareció apasionante ver todo ese cambio. Y supongo que los locutores más antiguos, todavía la gente ya mayor, supongo que recordará con mucho cariño, ¿no? Cómo se hacía en la radio, que había que cuidar, ¿no? Cuidar los discos en 45, en 33, que no se rayen, ¿no? Tú tienes que sacarlos, ponerlos en su plástico con mucho cuidado, ¿no? Las manitos bien limpias. Y además te cuento otra cosa más. Las radios tenían su discotecaria. ¿Te recuerdas que te dije que tenían discotecas inmensas? Ujú. Había la secretaria para la discoteca. Mira cómo era la radio, ¿ah? Mira, radio operador, su discotecaria. Entonces tú ibas y le decías, ibas con tu guión técnico, ¿no? Le decías, voy a utilizar 12 discos. Ya. Entonces tú ibas y le entregabas a ella y ella te entregaba el material, discos, cassettes, lo que fuera, ¿no? CD, ya está. Y tú te ibas con tu paquete. Terminaba tu programa, volvías a la discoteca y le entregabas toda esa música y revisaba que todo esté en buen estado. ¿Te puedes imaginar? Wow. La verdad, de hecho, una de las partes que más me llamó la atención, al menos dentro de esta parte de bueno, dentro de la historia que usted me comenta, son la parte de las radionovelas. En sí, ¿usted considera que en sí las radionovelas fueron como que la primera gran escuela emocional para muchas generaciones de oyentes? Claro, imagínate, claro, claro, es una conexión fabulosa. Mira, yo he hecho las radionovelas hasta el final, hasta la década del 2000, ¿no? Yo he seguido haciendo porque era una gran cosa. Me recuerdo que en Yareví, con mi compañero Floro, que Mapi y Flores decían, son sus chapas, no, son nuestros nombres, decíamos. ¿Cuáles son sus nombres verdaderos? No decían, mi nombre es Mapi, ¿serás María del Pilar? No, mi nombre es Mapi. ¿Y tú? Floro. ¿Así es tu nombre? Ah, yo pensé que eran sus nombres artísticos de la red. Son nuestros nombres, eran nuestros nombres. Entonces, yo hasta el final, fíjate, hasta el final, para mí ha sido una gran conexión porque la radio es oído, ¿no? Y escuchar ese juego de voces tan bonitas que lo hacen los radiodramas, las radionovelas, pues es fabuloso. Hasta el final lo hice. Y tenía mi club de radioapasionados, mi club de radioapasionados, creo que les contaba también, siempre les cuento, eran todos los chicos de quinto año, de cuarto y quinto año, de tercero, a veces también se metían los chiquitos de tercero, cuarto, de los colegios, metían nacionales y particulares, todos los chiquitos iban a la radio y yo grababa, me acuerdo, todos los viernes, salían del colegio, los esperaba y teníamos 3 horas de grabación, porque yo ya tenía listos mis guiones, ¿no? Me acuerdo que había una serie que se llamaba Y ahora lo decides tú. Era un programa que se llamaba Super Éxitos, que era bien juvenil en Yaraví, mira, todos los programas que he hecho que me estoy acordando, y luego le cambiamos el nombre ya y se llamaba Circuito Libre, ¿no? Entonces, yo le puse ese nombre, Circuito Libre al programa. Y bueno, venía un circuito libre y grabábamos con los chicos, pero les colocábamos historia, porque en Yereví teníamos, me acuerdo, siempre historias que grabar, estoy hablando de ahí específicamente, y teníamos temas, teníamos proyectos, y me acuerdo que nuestro proyecto era jóvenes.
Y a través de la radio teníamos que hacer proyectos para los jóvenes. Uno de los principales problemas, ¿no? La educación sexual, el problema de las drogas, del alcoholismo en adolescentes, y grababa ese tipo de series, ¿no? Y grababa, por ejemplo, ese tipo de series, chicos con problemas de alcoholismo, ¿no? Y ponía todo el drama ahí, ¿no? Amigos que lo miraban tomar, ¿no? Y que no decían nada y que se callaban, y el chico ya estaba llegando al borde del alcoholismo y tenía que hablarlo, tenía que buscar la ayuda en los padres, buscar la ayuda en el colegio, ¿no? Entonces era el grupo de amigos, si le decían o no decían el problema de alcoholismo que tenía su amigo. Y luego colocábamos dos finales, grababa dos finales, y ahora lo decides tú, ¿no? Contamos, le cuenta a sus padres, a su madre, el problema del alcoholismo que tiene este chico, que toma en el colegio, que toma después, y los papás ni se dan cuenta porque trabajaban todo el día. O se quedan callados, ¿no? Y guardan la amistad y el compañerismo, el silencio, ¿no? Claro. De patas, ¿no? Como ustedes dicen, ¿no? Compañerismo en la universidad. Ujú, Oye, ¿no ha hecho eso? No, doctora, no hay que decir nada, compañerismo. ujú, Bueno, me ha llamado compañerismo, ¿no? O decirlo, y grabamos dos finales y la gente llamaba por teléfono o la gente también a través del celular y la gente decidía qué final, ¿no? Pero eran los chicos jóvenes, decía. Y era, ¿quiénes grababan ese programa? Los jóvenes grababan ese programa. Entonces eran los chiquitos del colegio, yo los preparaba, ¿no? Les hacía las clases de teatro, como yo he hecho teatro, les enseñaba cómo van a hacer, cómo los chiquitos eran fantásticos, y eran chiquitos, ¿no? Del colegio, tercero, cuarto, quinto año de secundaria, y con ellos grababa, fantástico. Entonces sí, era una conexión muy bonita, porque hacer radiodramas, hacer radionovelas al oído, en la radio, con todos los efectos sonoros, pues te crea un mundo maravilloso, ¿no? Y escuchar voces tan agradables, tan bonitas, la voz enamora. ujú, Yo siempre digo, la voz, nosotros somos seres analógicos, el ser humano es un ser analógico y nos encanta escuchar, nos encanta escuchar bonito al oído, ¿no? La armonía en el oído, nos encanta. ¿A quién no le gusta que te hablen bonito al oído, ¿no? Y a ujú. través de estas radiodramas, a través de estas radionovelas, te lo hacíamos así. Entonces, ha sido, fíjate, Mijael, una vida maravillosa con los chicos, una experiencia única. A ver si me encuentro ya terminó la universidad, ¿no? Y me dice, hola, mamá, piola, mis radioapasionados, ¿no? Mis radioapasionados que ya pues están bien grandes, ¿no? Ya han terminado la universidad, pero un recuerdo maravilloso, sí, sí. Y si volvieras a la radio, si me preguntan, ¿volverías a la radio? Me preguntaste hace rato si yo volvería a la radio. Eh, sí me gustaría terminar mi vida profesional. Ahorita estoy muy ocupada con la vida universitaria y además porque yo tengo mucho respeto al medio de comunicación. Yo tengo que hacer producción. Y entonces, si yo voy a producir un programa de 2 horas, tengo que estar produciendo 2 horas más, me invierte 4 horas. Y la Universidad Nacional de San Agustín, con mucho cariño, pues denota y connota también mucho tiempo, mucha dedicación a lo que ahora es mi vida como catedrática, ¿no? Sí. Y yo tengo que dedicar, ¿no? Tengo que también preparar las clases, tengo que hacer investigación, tengo que estar con los chicos, hacemos proyectos, ahora tú sabes que la UNSA investiga, hacemos investigación informativa, entonces te denota muchísimo, denota y connota mucho tiempo la universidad. Me gustaría, pero el tiempo, por más que lo estiro, porque por más que haga una buena gestión del tiempo, pues no es suficiente como para hacer un programa de radio, pero sí en algún momento de la vida, de repente que tengo un poco más de tiempo, ahorita estoy un poco ajustada, muy ajustada con el tiempo, sí, me gustaría hacer la radio, me gustaría ya de una forma diferente, ¿no? Crear mi propia radio, pero un streaming y hacer mi radio en streaming o hacer podcast, ya es diferente, ¿no? El cual me recuerdo a mis momentos y a mis tiempos que yo pueda, ¿no? La realidad se reinventó. De Claro. repente ya no tanto en un emisora, quién sabe, dice, nunca digas nunca, ¿no? A veces me dice, ¿por qué no vuelves a la radio, ven a hacer programa? Sí, me encantaría, sino que ahorita el tiempo y la vida a veces no permite. Pero Claro. sí, 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 como no, con mucho gusto, como escribir, escribo eventualmente a veces para las revistas, publico los artículos, justo eh, con Juan Carlos Vegaso Perry en su revista Convicción y ya ha hecho ya el artículo para el Año Nuevo Andino, ¿no? Son 5.533 años que cumplimos en el Año Nuevo Andino. Y bueno, también eso hay que hacer y que seguir a la gente un poco informando, comunicándole de todas las situaciones que va, esté o no esté en la radio, esté o no esté ya en la prensa, ¿no? Siempre tenemos esa vena periodística que nunca se va a perder. Claro, Y sí. yo me dice, sigo haciendo radio, como que no, estoy en el taller de radio, hago radio con los chicos, ¿no?
Sigo haciendo radio, de una manera diferente, pero sigo haciendo radio, como la misma radio. Tú hablabas, Mijael, los cambios que ha tenido la radio, ¿no? Los cambios en la tecnología, como de la radio online, ahora estamos pasando a la radio offline, ¿no? Y la radio se reinventa, ¿no? Ujú. Imagínate, ¿cómo no reinventarse también un locutor, una locutora? También nos tenemos que reinventar. La radio se reinventa. Ya no es la radio solamente online. Las emisoras también se han reinventado. Tienen la radio offline, la radio tradicional, y también tienen la radio online. Están saliendo por Facebook o tienen su propio streaming, ¿no? Y hay nuevas formas de que la radio también dice, ¿no? Y véanos por Facebook, y véanos en nuestro streaming, o escúchenos, estamos sacando programas. Entonces, todas las emisoras también se han reinventado. Y la radio no va a desaparecer. Justo en la mañana me hacían una entrevista, colega Andrés Javier de Amaqueya, y Ereví justo fue hoy día a la universidad, y me hacía la entrevista, ¿no? Y me pregunté y me decía, ¿y la radio podría desaparecer? Pues no, yo digo que no, nunca va a desaparecer la radio. Y le contaba justo el miedo que tenía, ¿no? El primer medio de comunicación fue la prensa, ¿no? Y cuando aparece la radio, la prensa decía, uy, viene la radio, de repente nos va a quitar, uy, ya no vamos a hacer tanto el tiraje, uy, viene la radio, ¿no? Ya estaba la prensa y la radio empezaron a convivir lindo. Luego vino la televisión y dijo la televisión, uy, dijo la prensa y la radio, dijo, ya no, la televisión anuló todo, nos anuló todo, desaparecemos. No ha sido así, sigue conviviendo la prensa, la radio, la televisión, y ahora dijeron, han aparecido las redes sociales, y olvídense de todos los medios. Seguimos conviviendo porque la radio se reinventa. Y Claro. ahora en Europa la radio ya no es analógica, ¿no? Sino la radio es digital. Nosotros todavía no somos digitales. Nosotros trabajamos en streaming, en la radio por internet, todavía no somos digitales, pero en algún momento vamos también a hacer la transición, ¿no? Y seremos solamente, y fíjate que hay que tener cuidado también en esa transición porque hay países que están conviviendo muy bien y me parece que es la mejor convivencia con la radio analógica y la radio digital. Claro. Se convive bonito, ¿no? Entonces, yo creo que la radio nunca va a desaparecer. Los seres humanos somos seres analógicos, como les dije, y a la gente siempre que sea un apasionado por escuchar, siempre que tenga un imaginario y siempre que tenga melodía en los oídos, siempre les va a gustar. La radio nos ha acompañado, la radio nos acompaña y la radio nos acompañará. En síntesis, la radio es una preciosa compañía Claro. y que te permite hacer otras cosas, ¿no? Estás manejando, tú escuchas la radio, ¿no? Estás en tus quehaceres domésticos, estás en la radio. Estoy corrigiendo a veces los exámenes, escucho la radio. De una forma diferente, de repente ya no a veces estar con la radio, ¿no? En la frecuencia, a veces sí, también, como no, si me gusta. Y a veces también estoy en la computadora, bajo cualquier radio, cualquier streaming, cualquier podcast, estoy ahí escuchando, ¿no? Claro. Y eso es lindo también, nos Claro. reinventamos. Y eso, de alguna manera, también es algo que siempre, al menos dentro de sus clases, siempre me ha cautivado el hecho de decir que la radio siempre se reinventa, ¿no? Porque usted comenta que siempre hay, bueno, hay público para todo, solamente es siempre buscar el enganche. Y otro de los puntos que tal vez en algún momento he visto, tal vez es la parte de qué tipo, es cómo se llega a complementar tanto lo que es la radio analógica con la radio digital, que como Ujú. que comenta usted en otros países ya de alguna manera se implementa y como que van de la mano, ¿no? Bueno, ahora, bueno, pasando tal vez un poco más a lo que es el tema académico, lo que es lo catedrático, ¿no? Bueno, es lo que usted enseña. ¿Qué siente ahora bueno, al formar futuras generaciones en el sentido de que tal vez muchos de ellos de alguna manera ya están ejerciendo lo que es la radio o les ha Lo que le llamado, les ha digo. cautivado ese mundo, ¿no? Sí, mira, yo verte a ti, ya que estás haciendo tus prácticas, verte a ti, que ya estás haciendo periodismo, verte a ti donde estás, me hace feliz, me siento orgullosa de cada uno de mis estudiantes. Sus triunfos, sus alegrías son las mías, sus triunfos son los míos. Su consolidación profesional, me alegra haber aportado de alguna manera en la formación profesional, como estoy segura cada uno de los docentes de la Universidad Nacional de San Agustín. Eh, Nos sentimos orgullosos de nuestros estudiantes. Nos sentimos que
en ese proceso de enseñanza-aprendizaje, haber sido el andamiaje en toda esa formación académico-profesional, eh, y haber logrado lo que hacen ustedes, pues nos llena de júbilo. Nosotros somos maestros, ¿no? Yo siempre digo, no somos empresarios, somos maestros. Yo le digo a mis estudiantes, nunca yo voy a llegar pues a ser multimillonaria enseñando, ¿no? Ni mucho menos. Pero sí soy una millonaria de emociones, una millonaria de abrazos, de cariño, de los estudiantes que te miren, que te abracen, o que te digan, no, yo aprendí esto de usted me enseñó esto, ¿no? Me acuerdo de lo que usted me enseñaba. Me acuerdo de lo que me decía, ay, me acuerdo que me decía amanecer, ¿no? Por eso los proyectos de investigación típico, Claro. una y otra vez, y yo les digo, ya no he podido, ya nos reunimos 10 de la noche y estamos hasta las 12 del día, 1 de la mañana, porque yo amo lo que hago. Y yo nunca digo no, no, cuando me dicen en la noche, ayuda, ya ayuda, pues ya ayuda, ¿no? Y ahí estoy ahí en la ayuda, ¿no? Y me dice, ay, pero yo siempre voy 2 noches sin dormir, una semana sin dormir, algunos pero valió no valió la pena, sí. Redacta bien, no, está mal, vuelve a redactar, ¿cómo vas a redactar así? Son cuestiones que a veces, ¿no? Dicen, ay, pero qué pesada esta doctora, ¿no? Me hace trabajar doblemente. Pues eso te va a servir, porque yo no voy a vivir tu vida, yo no voy a estar en los medios donde tú vas a estar, yo no me voy a desarrollar profesionalmente, eres tú el que se va a desarrollar profesionalmente. Entonces, como decía María Montessori, hay que enseñar con amor, ¿no? Y a mí me encanta lo que hago. A mí me gusta y voy a seguir yo estudiando hasta mi hálito final. Estaré estudiando para dar lo mejor a mis estudiantes, ¿no? Siempre dice, se predica con el ejemplo. No puedes decirle al estudiante que estudia si tú no estudias, ¿no? Claro. El primero es el maestro, ¿no? Nosotros, se predica con el ejemplo. Entonces, por eso la exigencia es mayor y altísima en nosotros los docentes universitarios. ¿Y cómo, Y yo disculpe, lo pasión. ok, ¿Cómo? disculpe, ¿y cómo así usted llegó a pasar esa transición, no tanto de pasar a la radio, ahora pasar a las aulas? De tal vez, Ah, claro, tal vez no sé, de ahora hablar a un público, ahora encantar tal vez los salones, ya viendo ese ambiente muchísimo más directo, el contacto más directo con con los oyentes, que en este caso ya son sus estudiantes. ¿quieres que te diga algo? Yo empecé a enseñar cuando tenía 18 años. Yo enseño desde los 18 años. ¿Cómo así, dirás tú? Hacía la radio y enseñaba, porque tú sabes de que la radio, bueno, no, era bonito todo, pero digamos que rentabilidad económica pues no era mucho, ¿no? Y había, como todos ustedes, ¿no? Como cualquier joven, ¿no? Tenemos que irnos solventando económicamente. Me acuerdo que fui a estudiar inglés, terminé inglés, saqué mi titulito técnico de instructora de inglés y empecé en los colegios. Si me enseña también, esa es otra historia, la otra vida de la docente. Yo enseño desde los 18 años y empecé enseñando inglés. ¿Y en qué colegios he enseñado? En el Mercedario, he estado en el Colegio Guadalupe, he estado en el Colegio de la Gran Unidad Mariano Melgar. Esa es la otra vida, ¿no? Es la vida que ustedes no conocen. Sí, sí, sí. Entonces, hacía radio y enseñaba. Hacía radio y enseñaba. Y un poco, esa era la vida, entonces no ha sido difícil la combinación, para mí esta ha sido la combinación y enseñar y estar en medios, esto ha sido parte de mi vida, siempre, desde siempre. Ya después, ¿no? He enseñado a todos los institutos sabidos y por haber, en todos los centros sabidos y por haber, y enseñaba siempre. Entonces ya, pues después de eso ya estar en la radio, ya pasé al instituto superior, ya se dio la oportunidad de ir a la universidad y así ha sido. Entonces yo digo siempre, he estado en la radio muy joven, he estado en todos los medios, he hecho radio, he hecho televisión, he hecho prensa escrita, pero lo que más he hecho siempre ha sido radio, en segundo lugar prensa y en tercer lugar la televisión, que me gustaba, pero no mucho, pero ahí estaba. Pero igual como docente, ¿no? Como docente siempre enseñaba en inicial, en primaria, en secundaria, en CEOs, antes habían los CEOs, ¿no? Enseñaba en los institutos, ¿no? He enseñado en el pedagógico, he enseñado en la universidad, en pregrado y en posgrado. Entonces he tenido esa experiencia maravillosa de pasar por todos los niveles de la educación. Entonces, ahora me entenderás de que si tú me dices, ha sido, ¿cómo hace esa transición? Pues ha sido, no veo ninguna transición, ha sido de siempre.
Ha sido de siempre esa combinación de enseñar y estar en medios. Claro, la verdad, al menos por lo que he escuchado y por toda esta historia que usted comenta, bueno, he visto que hay una gran cantidad de desafíos que usted ha afrontado, ¿no? Porque tal vez uno de ellos ha sido tal vez en la parte radial el hecho de los desafíos económicos, que tal vez no era tan solventado en ese entonces. Eh, Sí, no era. claro, ¿y cómo usted considera que, o bueno, qué diría su historia personal sobre el poder de la perseverancia en los medios? ¿Cómo se podría enfocar eso más que toda la juventud, ¿no? Que de alguna manera siempre encuentran tal vez esa barrera, tal vez económica, que de alguna manera les hace dar miedo el hecho de querer emprender a buscar algo nuevo. No hay que tener miedo, no hay que tener miedo. No, no nos preocupemos, yo digo, ocupémonos, ¿no? No te preocupes, ocúpate, hazlo. Si haces las cosas bien, siempre algo bueno vendrá. Si trabajas tanto, y yo sigo trabajando duro y parejo, siempre algo bueno va a venir. No procrastinemos, ¿no? A veces se procrastina, andamos procrastinando que mañana, que pasado, hay que tomar decisiones, hay que tomar buenas decisiones en la vida. Y ahora, fíjate que el periodista ahora, nosotros los periodistas, los de ciencias de la comunicación, tenemos una serie de oportunidades que no había antes. Ahora se están abriendo oportunidades, ahora las empresas piden profesionales en ciencias de la comunicación. Ahora los medios te dan también diversas oportunidades, porque no solamente está la publicidad, está la común, la normal, estamos con el marketing digital, marketing en redes sociales, Claro, y que eso ahora es muy rentable. Entonces, ahora hay una serie de oportunidades, lo único que tenemos que hacer es tomar la oportunidad, pensar bien para tomar buenas decisiones y trabajar duro y parejo, nada más. Si tú quieres algo, tienes que ponerle mucha pasión, tienes que ponerle mucho trabajo, mucha dedicación a lo que tú quieres para lograr el objetivo. Todos pueden lograr el objetivo. La única diferencia es de que algunos trabajan muchísimo para lograrlos, otros trabajan más o menos y otros trabajan nada, ¿no? Que esperan que las cosas vengan. Dicen, mi oportunidad no me llegó. Ay, genera tus oportunidades. Ahora hay que generar las oportunidades. Las cosas no caen del cielo. Hay que trabajar, hay que ponerle mucho esfuerzo, mucho empeño a lo que queremos hacer. Entonces, si tú quieres, tú puedes. Solamente trabaja fuerte para lograrlo, ¿no? Tenemos todas las oportunidades ahora. Este es un mundo donde las tecnologías de la información y comunicación están, carambas, a flote, donde todos tenemos la oportunidad para podernos realizar, donde todos podemos tener la oportunidad para poder, ¿no? Seguir haciendo de la comunicación un medio sustentable y sostenible en el tiempo, en el espacio, con claro. trabajo y con mucha energía sobre todo, ¿no? Y con dedicación. Claro, de hecho, la cantidad de historias que usted me ha contado, si tuviera la oportunidad tal vez de escribir un libro con tantas vivencias, con tantas anécdotas, con tantas experiencias que vivió, ¿cómo lo titularía? Estoy escribiendo un libro ahorita. Justo mi libro ha pasado y el Ah, tamiz, lo he hecho por el concurso okay, de la UNSA. Como te digo, la UNSA investiga y es para todos, para docentes y para estudiantes. El año pasado me presenté, hice un proyecto y bueno, entre otros libros también, otros colegas, eh, he salido como una de las personas aptas para los fondos concursables de la UNSA para que puedan editar mi libro. Y justo a lo que tú me vas, voy a escribir, estoy escribiendo ya la crónica de la radio en Arequipa, contándote todo lo que te he contado a ti, ujú, narrando cronológicamente la experiencia y también contando acerca de todas las radios, ¿no? A través de una crónica, ¿no? Que sirva también este trabajo porque ya se está perdiendo. Imagínate, la radio en Arequipa se está yendo. Si te das cuenta, muchas de las radios ya no están, se han convertido en repetidoras de las radios limeñas, ¿no? Que son muy buenas, todo lo que quieran, pero nuestra radio en Arequipa, yo no soy arequipeña, pero amo Arequipa. Yo soy tan niña, pero amo Arequipa, vivo acá, es más, siempre me molestan mis amigos, me dicen, te has nacionalizado. Bueno, ya, hay que amar y hay que trabajar y hay que también dejar un legado, ¿no? En el sitio, en la ciudad donde te ha dado la oportunidad de vivir. Yo agradecí a Arequipa que me ha dado la oportunidad de vivir, de desarrollarme profesionalmente, de conocer a gente linda, de tener buenos momentos, también malos momentos, ¿no? ¿Quién no? Tenemos momentos a veces de cúspide, momentos más o menos, también hay momentos que nos caemos al piso. Y bueno, hay que levantarse, ¿no? Hay que levantarse. claro. Si te caes 1000 veces, pues las 1000 veces, 1 millón de veces te vuelves a levantar con más fuerza cada vez.
Y sí, estoy escribiendo ese libro ahora, de la crónica de la red de la Arequipa, lo financia la Universidad Nacional de San Agustín, así que estoy ahí que avanzo, Está en pero mira, proceso. tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro, pero tengo que terminarlo, así que cuando lo termines, tú serás uno de los invitados para la presentación del libro ya. Por supuesto, estaría encantado, la verdad, como le comento, siempre he estado, siempre he escuchado sus historias, tantas cosas que me decía, también recuerdo también algunas experiencias que tuvo, tal vez, sobre una época difícil, si no me equivoco, creo que con su familia, que estaba en Chile también y que venían y que iba, algo así. Sí, 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 todos tenemos momentos bien complicados, por eso te digo, todos tenemos momentos bien complicados, pero hay que tener muchísima entereza, muchísima fuerza para salir adelante, ¿no? Yo les digo eso a todos los jóvenes, ¿no? Generalmente los jóvenes siempre pasan por crisis emocionales, por crisis existenciales, la edad también, ¿no? Dice, ¿qué me espera, no? ¿Qué voy a hacer? ¿Me habré equivocado de profesión? Es lo primero que dicen, ¿no? ¿Habré hecho lo correcto? Pues si tú quieres y estás en ciencia de la comunicación, has hecho lo correcto, bienvenido y bienvenida. Hay y, que generar solamente las oportunidades. Y el mundo es de ustedes los chicos, los más jóvenes, el mundo es de ustedes, hay un mundo maravilloso que los espera, ¿no? Y que ustedes hagan empresa, generen empresa. Ahora hay mil formas, ¿no? Mira, claro, estamos con toda la tecnología, estamos con todos los medios digitales. Y la creatividad en ustedes los jóvenes es increíble, ¿no? Hacen una cosa, hacen otra cosa, eh, ya están con sus podcasts, algunos de mis estudiantes, otros que van a crear su radio, otros que están creando sus blogs, ¿no? Entonces hay muchísimo, muchísimo potencial en ustedes los jóvenes. Eh, yo creo de que ustedes son el cambio, son la transformación del periodismo, de claro. un periodismo ético, de un periodismo deontológico. Ustedes, son ustedes los que tienen que hacer ahora el cambio, ¿no? Y Ujú. nosotros apoyarlos y también seguir acompañándolos en todo lo que podamos, ¿no? Como docentes, como amigos, como colegas, ¿no? ¿Cómo no? Ahí Claro. estamos con De ustedes. hecho, ahora para cerrar esta entrevista, la verdad que ha sido bastante gratificante tenerlo a usted. Yo quisiera hacer Gracias. una, quisiera hacer, bueno, yo quiero hacer una pregunta. Si tuviera enfrente a la joven Mapi, tal vez que está iniciando en este mundo, ¿qué mensaje le daría? ¿Qué mensaje le daría? Bueno, esa fue, hoy es esta, me miraría y diría, vamos, que tú lo logras, ¿no? Yo tenía siempre mis objetivos muy claros, yo sabía lo que quería hacer. Yo hice mi objetivo de vida cuando era muy joven, ya sabía lo que quería, ya sabía lo que quería, eh, ya sabía, y eso es lo que yo les digo a ustedes, tienen que hacer sus objetivos ahora, ahora, y trabajar para lograr esos objetivos. Tú tienes que saber qué es lo que quieres, a dónde vas, Claro. y tener fe en ti, confianza en ti, ¿no? Yo digo, yo siempre me decía, ay, Mapi, yo confío en ti, ¿no? Yo me decía siempre de joven eso, no, tú puedes. Yo, mira, yo me miraba en el espejo y decía, yo confío en ti, yo confío en ti. Entonces, sí, sí, yo digo que todavía falta mucho, tengo que seguir trabajando, tengo que seguir esforzándome, tengo que seguir aprendiendo, tengo que seguir luchando en esta vida, porque la vida es una lucha constante, la vida son muchas batallas, ¿no? Eh, y hay batallas que se ganan y hay batallas que se pierden, pero tenemos que seguir y vamos para adelante, ¿no? Y caminando y siguiendo, hay que hacer patria, ¿no? Estamos en nuestro país, hay que amar el Perú, hay que amar nuestro terruño y la mejor forma de amarlo es seguir trabajando, esforzándonos y en mi caso como docente, ¿no? Dando lo mejor en el proceso de enseñanza, aprendizaje hacia mis estudiantes, ¿no? Que son la razón de ser, que son mi vida, ¿no? Que son mi energía, ¿no? Y que yo me siento tan feliz, ¿no? De estar en clase, a pesar de veces que ustedes también hacen todo lo posible por desesperar a sus docentes, ¿no? Pero bueno, yo soy muy exigente, tú lo sabes, yo los quiero mucho, pero también soy muy exigente, tengo mucho rigor en las cuestiones que tienen que hacerlas bien. Siempre les digo, trabajemos siempre por el cero error, por la mejora continua, tenemos que seguir trabajando. Y hagamos las cosas bien. Si hacemos las cosas bien, mi querido Mijael, y para toda la gente que nos escuche, que nos vea, siempre algo bueno va a venir si hacemos las cosas bien. Claro, Así que ese sería mi el mensaje. mensaje final. Muchas gracias, doctora Mapi. Eso sería todo por parte de la entrevista. Y antes
de cortar tal vez eso, no sé si me podría ayudar en hacer algún perfil para usted, porque he hecho entrevistas anteriormente y sin perfil se han descartado como dos ya. Y no sé si usted me puede ayudar en al menos mostrar un perfil de usted, un pequeño perfil para poder compartirlo junto con la entrevista. ¿Qué quieres que te diga? ¿Un perfil mío? Ujú. Una docente universitaria, docente de pregrado, de posgrado, periodista, con 20 años de experiencia en los medios de comunicación, tanto en primer lugar, he trabajado más en radio, en prensa, televisión también, pero no con la misma incidencia como en radio y prensa. ¿Qué más quieres que te diga? He trabajado en muchísimos medios de comunicación, en bastantes medios de comunicación. Entonces, también he sido docente, como te contaba, desde los 18 años. Claro. Enseño en pregrado ahora, enseño en posgrado, soy periodista, soy docente también y me encanta lo que hago. Ok, eso sería todo. Muchísimas gracias, doctora Mapi. Ha sido, como le digo, un placer tenerla acá. Y nada, la verdad, estaría encantado tal vez en el momento que salga su libro poder ir a primero ver el estreno y prontamente tal vez leerlo con todos bueno, con Sí, toda la historia de esa es la la radio, idea, ¿no? que lo pueda leer, porque si no se va a perder la historia. Que lo pueda leer, porque si no se escribe, se va a perder. Así que, Miguel, me encanta que estés haciendo tus prácticas en el colegio. Auguro muchos éxitos para ti. ¿Ya te has graduado todavía? No, sí, había terminado mi otra carrera, pero me faltaba prácticas Estás y tesis. estudiando otra, ¿no? ¿Qué estás Sí, estudiando? terminé negocios internacionales ¿En dónde has estudiado? en Certus. Ah, ya, ya, Ajá. está bien esa combinación. Pero, ya pues gradúate. Ahora me falta tesis y prácticas y ahí terminé la carrera. Y Vamos, Mijael, tú puedes. Sí, sí, tienes que graduarte, tienes que hacer las cosas bien, terminar. Dice que lo que se comienza se termina, ¿no? sí, Así que hay que terminarlo. Ya sí. cuando quieras, ya me buscas para el asesoramiento de tu tesis. Muchísimas gracias, doctora. Por Un cierto, abrazo. sí, no sé si me podría pasar tal vez un video, como le comento, saludando tal vez por los 100 años de la radio. Un pequeño video, no tan largo, unos 30 segundos tal vez. Y Un video, pero ahorita, ay, gente, tú prepáralo tú. Tú lo haces. a ver, Yo te grabo ahorita. a ver, ¿podría grabarlo por acá? Un momentito, por favor. Grábalo, ¿tú sabes por qué? Porque ya voy a entrar ahorita a las 8. ¿Qué horas son? De verdad, ni siquiera son. 8:14. ¡Ah! A las 8 tengo asesoramiento de tesis, ¿ves? Uy, Ay, mira cómo se pasó la hora. sí, Ya, voy a tratar de grabarte y yo te lo paso, ¿ya? ok, muchísimas Ya, gracias. ya. Cuídate mucho, mija, porque sí, ya tengo que entrar ya. Un abrazo grandote. Ok, Hasta hasta pronto. luego, doctora Mapi. Un placer, la verdad. Nos vemos. Hasta luego, hasta luego.